Ella salió de casa con una marca roja en la mejilla y regresó con alguien que el mundo había olvidado temer. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas saber cómo comenzó todo en el dojo del Sensei Herrera, donde María González demostró una técnica que nadie esperaba de una chica de 15 años. El eco de los pies descalzos contra las colchonetas llenaba el gimnasio como un susurro rítmico. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas altas, cortando líneas doradas sobre el suelo. Los estudiantes se movían al unísono, gritando «¡Kiai!» al compás, siguiendo cada conteo del Sensei Herrera. Pero no María. Ella se concentraba de manera diferente. Se movía con una precisión que parecía fuera de lugar, más silenciosa, tal vez más intensa. Su kata era fluido, preciso, despojado de espectáculo pero lleno de intención. Incluso las transiciones tenían peso. Sus puñetazos no solo golpeaban, aterrizaban como signos de puntuación. Un chico en la parte de atrás se detuvo a mitad del ejercicio. «Vaya», murmuró lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. «¿Dónde aprendió eso?» Alguien se rió. «Sí, la chica nueva tiene entrenamiento secreto». María exhaló, terminó la forma y regresó a su posición en la fila. «María González», gritó el Sensei Herrera, su voz cortante. «Al frente y al centro». Ella parpadeó. «Sí, señor». Se adelantó. Herrera, alto y delgado, con una autoridad contenida en cada paso, inclinó la cabeza. «¿Quién te enseñó esa secuencia?» «Eso no está en el plan de estudios de la escuela». Ella dudó. Solo un latido demasiado largo. «Mi abuelo». Él levantó una ceja. «¿Tu abuelo?» «Sí». Su voz no tembló, pero tampoco era firme. «Era campeón de karate, 6 veces campeón nacional. Me enseñó el estilo tradicional antes de unirme a esta clase». En algún lugar a su izquierda una chica resopló. «Ok, guión de película». Luego otro chico intervino. «Espera, 6 veces campeón. ¿Quién era tu abuelo?» El aire en el dojo cambió, expectante y peligroso. María sintió como todas las miradas se clavaban en ella. El silencio se extendió por el dojo como una mancha de aceite, espesa y sofocante. El Sensei Herrera cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «¿El nombre?», insistió. «Chuck Norris», respondió María con calma. La habitación se congeló, luego explotó. Risas nerviosas brotaron desde diferentes esquinas. Alguien murmuró, «No puede ser». Otro susurró, «¿En serio?». «Chuck Norris», repitió un estudiante mayor con incredulidad. «¿El tipo de los memes?». «¿Dijiste Chuck Norris?», añadió una chica desde atrás. «Hermano, ve menos YouTube». El Sensei Herrera levantó una mano y el ruido cesó gradualmente, pero las sonrisas persistieron. Se acercó a María, sus pasos deliberados sobre la colchoneta. «María», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «¿crees que esto es una broma?». Ella no respondió inmediatamente. Sus puños se cerraron ligeramente a los costados. «¿Crees que usar la fama de alguien más para llamar la atención es honorable?». No estaba tratando de «has faltado el respeto a esta clase y a nuestra práctica». La interrumpió dando un paso adelante. «Vas a disculparte con todos por mentir». María miró hacia las filas de rostros. Algunos curiosos, algunos aburridos, algunos todavía sonriendo. La presión se acumulaba en su pecho como agua subiendo en un tanque cerrado. «No mentí», dijo suavemente. «Más fuerte», ladró Herrera. Ella levantó la barbilla. «No mentí». Un estudiante en la tercera fila murmuró algo a su compañero. Otro se rió entre dientes. La atmósfera se volvía más densa, más hostil. María podía sentir cómo el dojo entero se alineaba contra ella, una corriente invisible pero innegable. «Chuck Norris es tu abuelo», dijo Herrera, las palabras cayendo como ladrillos. «¿Eso es lo que mantienes?». «Sí». Herrera la estudió por un largo momento. Sus ojos se entrecerraron y algo cambió en su expresión. Ya no era solo escepticismo, era algo más frío, más personal. «Entonces», dijo finalmente, «creo que necesitamos una lección sobre la verdad». El aire en el dojo se volvió denso como si alguien hubiera robado todo el oxígeno.
María se encontraba en el centro de la colchoneta, rodeada por un círculo de estudiantes que habían retrocedido instintivamente. Sus rostros formaban una pared de expectación, algunos con sonrisas que se desvanecían lentamente al darse cuenta de que esto ya no era divertido. El sensei Herrera caminó lentamente alrededor de ella, como un depredador midiendo a su presa. Sus pasos eran deliberados, calculados. Cada pisada sobre la colchoneta sonaba amplificada en el silencio. «Vamos a intentar esto de nuevo», dijo, su voz cortando el aire como una navaja. «Dile a la clase quién te enseñó realmente esas técnicas». María mantuvo la mirada fija al frente. «Ya se lo dije, no». Herrera se detuvo directamente frente a ella. «Me dijiste una fantasía. Ahora dime la verdad». Un reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac que parecía estruendoso. Nadie se movía. Nadie respiraba. «Chuck Norris es mi abuelo», repitió María, cada palabra clara y precisa. Herrera se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar su susurro venenoso. «Estás mintiendo. Y todos en esta habitación lo saben. Estás haciendo que todos pierdan su tiempo con tus cuentos de hadas». Ella no retrocedió, no bajó la vista. «Admítelo», dijo más fuerte, para que toda la clase pudiera escuchar. «Admite que inventaste esta historia ridícula para parecer especial». María sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera desintegrando. El peso de todas esas miradas, la presión del silencio, la autoridad absoluta en la voz de Herrera. Todo se concentraba en este momento, en esta decisión. «No voy a admitir algo que no es cierto». Herrera endureció la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños a los costados. La clase observaba, hipnotizada por la tensión que crecía como una tormenta eléctrica. «Última oportunidad», dijo Herrera, su voz bajando a un gruñido peligroso. «Dile a esta clase que mentiste, ahora». María levantó la barbilla 1 centímetro más. Sus ojos se encontraron con los de él directos y sin pestañear. «No mentí». Y entonces algo se rompió en el aire. Se pudo sentir el momento exacto, cuando la paciencia de Herrera se agotó completamente. El sonido atravesó la habitación como un rayo, su palma abierta contra la mejilla de María. El impacto detuvo todo, incluso la respiración. Nadie se movió. María se quedó congelada, su rostro girado ligeramente hacia un lado, los ojos aún abiertos. Un rubor lento se extendió por su mejilla y sus labios se entreabrieron apenas. No exactamente por shock, tampoco por dolor, sino por algo más profundo. No lloró, no habló. Solo bajó los ojos y cerró los puños con fuerza. Sus nudillos se pusieron pálidos. Silencio. Un silencio tan afilado que se sentía como cristal a punto de romperse. Nadie intervino. Nadie siquiera susurró. Era como si toda la habitación hubiera acordado olvidar lo que acababa de pasar. Sensei Herrera mantuvo su mano en el aire por un segundo más, como si él mismo estuviera sorprendido por lo que había hecho. Luego la bajó lentamente, sus dedos temblando apenas. Su respiración era pesada, controlada. «Regresa a tu lugar», dijo en voz baja. María asintió una vez, se dio vuelta y caminó despacio hacia su posición. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debería. Sus compañeros de clase la miraban, pero nadie la miraba realmente. Sus ojos se desviaban cuando ella pasaba, como si fuera un fantasma. La clase intentó continuar, o lo intentó, pero algo había cambiado. Todos lo sintieron. Los movimientos eran mecánicos, forzados. Las voces que gritaban «¡Kiai!» sonaban huecas. El aire mismo se sentía contaminado. Un estudiante murmuró algo a otro. Una chica revisó su teléfono disimuladamente. Otro fingió ajustar su cinturón, pero sus ojos seguían regresando a María, que permanecía inmóvil en su lugar, mirando al frente con una quietud antinatural. Herrera intentó restaurar la normalidad, dando instrucciones para el siguiente ejercicio, pero su voz sonaba diferente, más áspera, defensiva, como si supiera que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Cuando María levantó la mano para tocar suavemente su mejilla, el gesto fue tan pequeño,
tan silencioso que casi nadie lo notó, pero fue suficiente. Suficiente para que algunos estudiantes intercambiaran miradas incómodas. Suficiente para que la realidad de lo que había presenciado comenzara a asentarse. El reloj en la pared siguió marcando. Los minutos pasaron como horas, y en esa quietud forzada, algo nuevo comenzó a crecer. No era perdón, no era olvido, era algo mucho más peligroso. El sol de verano seguía brillante cuando María salió del gimnasio. Su bolsa deportiva se balanceaba ligeramente a su lado mientras desbloqueaba su bicicleta. No miró hacia atrás. El pavimento estaba caliente bajo sus zapatos, el tipo de calor que se pegaba a la piel como electricidad estática. Pedaleó en silencio, sin música, sin viento, solo el zumbido de las llantas y el rugido en su pecho que no había disminuido desde la bofetada. Sus dedos agarraban el manubrio demasiado fuerte y las palabras seguían resonando una y otra vez. Chuck Norris, en serio, mentirosa, tratando de ser especial, parpadeó rápido, no lloró. Las calles pasaban borrosas en rayas de verde y dorado. Su corazón se sentía demasiado grande en su pecho. Su rostro aún ardía. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la forma en que nadie la había mirado después, como si fuera invisible. O peor, como si no valiera la pena defenderla. Debería haber mentido. El pensamiento llegó sin invitación. Debería haber inventado una historia diferente. Un abuelo normal con un nombre normal. Pero no era mentira. No era una fantasía. Era real. Chuck Norris era su abuelo. Le había enseñado esas técnicas cuando tenía 7 años, en el mismo patio trasero donde ahora se dirigía. Le había mostrado cómo respirar, cómo centrar, su peso, cómo hacer que cada movimiento tuviera propósito. Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera hecho algo mal? Un semáforo la detuvo. Esperó, su pie tocando el suelo, mirando cómo los autos pasaban sin prisa. Una familia en un sedán. Azul, un hombre mayor en una camioneta. Vidas normales con problemas normales, con abuelos normales que probablemente vendían seguros o arreglaban plomería. Tal vez sería más fácil. Pero cuando la luz cambió y comenzó a pedalear nuevamente, algo más profundo se agitó en su estómago. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era ira, ira por la forma en que Herrera la había humillado, ira por la forma en que nadie había dicho nada, ira por tener que cuestionar una verdad que conocía desde que tenía memoria. Cuando llegó a la pequeña puerta que conducía al patio de su abuelo, se detuvo, desmontó, dejó la bicicleta inclinada medio descansando en el césped. Se quedó quieta por un segundo, cepillándose el cabello detrás de la oreja, absorbiendo la calma del porche, el sonido de los aspersores, el zumbido de las cigarras. Chuck Norris estaba al frente, regando los parterres. Su cabello blanco brillaba suavemente bajo el sol. Él no levantó la vista de inmediato, solo dijo, «Llegas temprano a casa». Ella no respondió. Luego él se volteó, vio la marca en su rostro, hizo una pausa. Su mano se bajó lentamente. No dijo, «¿Qué pasó?». No dijo, «¿Estás bien?». Solo la miró por un largo momento y caminó hacia adentro. María lo siguió. En la cocina, Chuck colocó 2 vasos sobre la mesa. Los llenó, se sentó. Sacó una foto del cajón, una vieja, descolorida, en los bordes. Era ella, de 6 años parada junto a él. Ambos en G, ambos sonriendo frente a una pancarta de torneo polvorienta. Deslizó la foto hacia ella sin decir palabra. Se rieron. Susurró finalmente María. Él la miró, ojos firmes. «Siempre se ríen primero», dijo en voz baja. «Los que amenazan después». Se recostó en su silla, dejó que el silencio se asentara. Luego se levantó, caminó hacia un cajón y sacó un viejo cinturón negro desgastado. Lo dobló una vez con cuidado y lo puso junto a la foto. «No estás aquí para demostrar nada», dijo. «Pero deberías saber cómo mantenerte en pie, incluso cuando el piso desaparece». Ella lo miró. Él encontró sus ojos. «Empezamos de nuevo», dijo. Ella asintió. Él sirvió más agua. El hombre tenía esta forma de moverse como si perteneciera al tiempo mismo. Lento, deliberado, paciente,
pero nunca quieto. Durante la cena no dijo mucho, no estaba enojado, no estaba suave, solo observando. María sintió sus ojos sobre ella durante la comida como si estuviera esperando ver algo. No sabía qué. Cuando terminaron de comer, él se levantó, llevó los platos al fregadero. Sus movimientos eran económicos, precisos. Cada gesto parecía tener propósito, incluso lavar un tenedor. «El instructor te golpeó», dijo sin voltear. No era una pregunta. «Sí». Chuck cerró el grifo, se secó las manos con una toalla. «¿Por decir la verdad?» «Por no mentir cuando me lo pidió». Él asintió lentamente, como si esto explicara algo que había estado pensando. «Mañana», dijo, colgando la toalla, «ese instructor va a recordar por qué algunas personas prefieren no creer en leyendas». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Duérmete temprano, mañana será un día largo». Ella se quedó en la cocina mirando la foto y el cinturón negro. Algo había cambiado en el aire de la casa. Algo quieto, pero peligroso, como la calma antes de una tormenta. María no. Durmió mucho. Incluso después de que la casa se quedó silenciosa y las luces del jardín se apagaron, permaneció en la cama mirando el ventilador del techo. Giraba lentamente, zumbando como un reloj perezoso que no se preocupaba por la velocidad con que se movía el mundo. Su mejilla había dejado de arder, pero la pesadez por dentro no se había levantado. Esa parte se había asentado en algún lugar detrás de sus costillas y se negaba a moverse. Al amanecer, Chuck ya estaba afuera. Sus botas golpeaban ligeramente sobre el sendero de piedra mientras rastrillaba el camino del jardín. El hombre tenía esta forma de moverse como si perteneciera al tiempo mismo, lento, deliberado, paciente, pero nunca quieto. Ella salió descalza al porche frotándose los brazos. «Te levantaste temprano». Él no miró hacia ella. «Tú dormiste tarde». María bajó los escalones, con los ojos puestos en el rastrillo en su mano. Se movía como un reloj. Raspar, levantar, tirar, raspar, levantar, tirar. «Sobre ayer», comenzó. Chuck la interrumpió, aún de cara al jardín. «¿Tienes hambre?» Ella hizo una pausa. Él dejó el rastrillo y señaló hacia el patio trasero. «Bien, entonces puedes entrenar antes del desayuno». No caminaron lejos, solo 10 pasos más allá del parterre de flores, donde un simple cuadrado de césped había sido cortado bajo y plano. En una esquina, un poste de madera se inclinaba en un ángulo ligero. No tenía cuerda ni marcas, pero la hendidura en el césped decía que había sido usado. A menudo Chuck rodó los hombros y estiró un brazo por detrás de la espalda. «¿Recuerdas las 3? «Las 3», repitió ella. «Las formas que te enseñé cuando tenías 7 años. Usaste una en clase ayer». Ella asintió lentamente. «La forma de respiración y el paso lateral». Él levantó una ceja. «Esas son 2». Ella sonrió débilmente. «El pivote para el equilibrio». Él dio un gruñido silencioso de aprobación. «Siguen en ti». «Nunca las olvidé», dijo. «Solo no sabía si importaban en un lugar como ese». Chuck finalmente se volteó hacia ella. Su rostro no cambió, pero sus ojos había algo más afilado. «Ahora, no ira, ni siquiera orgullo, solo claridad. Importan más en un lugar como ese», dijo. «Especialmente ahí». Ella no respondió de inmediato. Había demasiadas palabras entre ellos. Las que quería decir no estaban saliendo en el orden correcto, así que, en cambio, simplemente pisó el parche de césped. Él asintió una vez. «Muéstrame la primera, despacio. Mañana sería diferente». El sol ya estaba alto cuando María llegó al campus de la escuela otra vez. Sus piernas se movían solas, calmadas y firmes, pero su pecho se apretaba con cada paso hacia el campo de entrenamiento. Era el mismo lugar, la misma banca de madera cerca de la pared, las mismas colchonetas, color café pegadas al suelo de concreto. Pero todo se sentía más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. No estaba sola. Chuck Norris caminaba a su lado, las manos en los bolsillos, los ojos escaneando el patio, como si hubiera estado ahí antes en otra vida. No llevaba nada dramático, solo jeans, una camisa metida por dentro, y ese sombrero vaquero café gastado que de alguna manera lo hacía ver más viejo
y más afilado al mismo tiempo. María no dijo mucho. Él tampoco. Los otros estudiantes ya estaban calentando, algunos estirándose, algunos practicando patadas, pero en el momento en que los dos aparecieron a la vista, las cabezas se voltearon. Alguien susurró: ¿Es él? No, no puede ser. Tiene que ser un imitador. El sensei Herrera, ya en la colchoneta amarrándose el cinturón, levantó la vista. Su mandíbula se tensó. La clase se quedó callada, pero él se puso de pie y aplaudió. Empezamos ahora. Formación, ladró. Luego, con una mirada a Chuck, y los invitados son bienvenidos a observar desde las gradas. Chuck no se movió. María se adelantó haciendo una reverencia ligera. Él no está aquí para ver. Herrera entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Más cuentos? ¿Más teatro? María no se inmutó. Usted preguntó quién era mi abuelo. Le dije la verdad y ayer me golpeó por ello. Algunas cabezas se voltearon hacia Herrera, solo brevemente. Él exhaló lentamente como un hombre tratando de no alzar la voz. Te dije antes, este dojo es sobre disciplina, no cuentos de hadas y reclamos de legado. Chuck finalmente habló, su voz tranquila, casi casual. La golpeaste por decir quién es su familia. Herrera cruzó los brazos. La discipliné por mentir. Ella no mintió, respondió Chuck. ¿Cómo lo sabrías?, espetó Herrera. Chuck inclinó la cabeza. Porque yo soy la mentira de la que estás hablando. Hubo una pausa, una profunda. Y luego alguien se rió. Uno de los estudiantes mayores. «Es Chuck Norris», dijo burlándose. «¿En serio?», otro intervino. «Parece un doble de acción retirado». Alguien murmuró. «¿Dónde está el equipo de filmación?». Herrera levantó ambas manos como diciendo, «¿Ves?». El aire se electrificó. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Herrera se adelantó ahora, solo unos metros de Chuck. «Entonces, si eres Chuck Norris, ¿qué? ¿Quieres que me disculpe? ¿Que me arrodille? ¿Que les cuente a los niños un cuento antes de dormir sobre los años 70? Chuck no respondió de inmediato. Solo miró hacia la colchoneta, luego a Herrera, luego a María. «Les enseñas a golpear fuerte», dijo, «pero se te olvidó enseñarles a defender algo». Herrera se rió entre dientes. «¿Entonces qué? ¿Quieres pelear? ¿Es eso?». Los ojos de Chuck estaban calmados. «¿Tú quieres demostrar algo? ¿Yo?». Herrera retrocedió y señaló al centro de la colchoneta. «Entonces vamos, tú y yo». María miró a Chuck insegura. Él no dijo nada, solo caminó lentamente al centro y se quitó la chaqueta. Debajo, una camiseta gris sencilla y un cuerpo que aún parecía tener peso que lanzar. Viejo, sí, pero no frágil. Herrera se tronó el cuello. Se hizo una reverencia una vez. Chuck no se inclinó. En cambio, miró alrededor de la habitación y dijo en voz baja, «Yo no peleo para ganar. Peleo para recordarle a la gente por qué vale la pena defenderse». En algún lugar en la parte de atrás, alguien susurró, «Espera, ¿realmente es él?». Otro estudiante le dio un codazo a su amigo. «Solo mira». Chuck tomó una postura, ligera, centrada. Herrera cargó primero, lanzando una serie rápida de golpes. Un jab, puño giratorio hacia atrás, una patada circular a las costillas. Chuck bloqueó los primeros dos. Se echó para atrás del tercero. La habitación estaba en silencio sepulcral. Herrera era rápido. Chuck, por un momento, parecía que no podría seguir el ritmo. Un gancho rozó su mandíbula. Una patada hacia atrás lo forzó a retroceder un paso. Luego pasó. Un estudiante susurró, «Está perdiendo». Otra voz añadió, «Tal vez no es realmente él». Y entonces vino el cambio. El peso de Chuck se desplazó bajo. Los ojos se entrecerraron. Su siguiente bloqueo no fue una reacción, fue una preparación. Redirigió el golpe de Herrera con un giro sutil, se hizo a un lado y contraatacó con una mano limpia y quirúrgica. Luego una patada giratoria baja que derribó la pierna de Herrera lo suficiente para tambalearlo. Un latido después, la patada circular. Rápida, controlada, precisa. Golpeó a Herrera en el costado de la cabeza y lo dejó caer completamente. Nadie respiró. Chuck se quedó quieto, ni siquiera sin aliento.
Cuando Herrera gimió y rodó a su lado, Chuck miró hacia abajo y simplemente dijo: «Esto no fue por mí, fue por ella». Se volteó hacia María. Ella no dijo nada. No se movió, pero sus ojos lo dijeron todo. El aire se sintió demasiado quieto, como si el mundo se hubiera silenciado solo para esto. Chuck se quedó en el centro de la colchoneta, el sol dibujando contornos suaves a lo largo de sus hombros. Su postura era relajada, casi casual, pero sus ojos estaban enfocados, no enojados, no defensivos, solo esperando. Herrera tomó su lugar frente a él, ajustando su cinturón negro con un tirón teatral. Rebotó una vez sobre sus talones, rodó los hombros, luego se tronó el cuello con la confianza de alguien que no había perdido un combate en años. Los estudiantes retrocedieron instintivamente, formando un círculo suelto alrededor de ellos. Alguien comenzó a grabar. «Muy bien, viejo», dijo Herrera. «Veamos si la leyenda todavía se mueve». Chuck no dijo nada. En el momento en que se dio la señal, Herrera explotó hacia adelante con velocidad impactante. Abrió con un gyakuzuki, un puñetazo reverso directo al esternón, rápido y apretado. Chuck lo bloqueó, pero apenas. El seguimiento fue inmediato. Una patada giratoria hacia atrás forzó a Chuck a retroceder un paso. La habitación se tensó. Luego vino un barrido bajo y afilado, dirigido a la rodilla de Chuck. Él esquivó, pero su equilibrio se inclinó. Herrera no se detuvo. Mawashigeri, luego Ushiro-geri. 2 patadas circulares poderosas, una al costado, una hacia atrás. Una aterrizó contra las costillas de Chuck. Un golpe sordo. Él hizo una mueca, pero se mantuvo en pie. Alguien jadeó. Otro susurró: «Creo que está perdiendo». Entonces desde atrás una voz suave murmuró: «Tal vez no es él, solo un actor». Unas cuantas risas nerviosas. Chuck respiró lentamente, se limpió la sangre de la comisura de la boca y sacudió los brazos. Sus nudillos ya estaban rojos. Herrera sonrió ampliamente. «Vamos, ¿eso es todo? Pensé que eras un peleador». Chuck levantó la vista. «No», dijo. «Solo terminé de darte el primer movimiento». Herrera parpadeó, y entonces Chuck se movió. No, fue vistoso. No fue ruidoso, pero la precisión era aterradora. Su postura cambió. Centro más bajo, asentado de la manera en que los artistas marciales tradicionales desplazaban su peso al piso. Bloqueó el siguiente golpe de Herrera con una parada suave. Luego contraatacó con una mano de cuchillo afilada a la clavícula. Herrera se tambaleó. Chuck avanzó. Un yokogeri rápido. Una patada lateral directo al abdomen de Herrera. Le sacó el aire. Luego un juego de pies de taekwondo lo llevó detrás de él en un destello. Antes de que Herrera pudiera girar, Chuck barrió una pierna detrás de la otra y lo dejó caer de rodillas, pero no terminó. Retrocedió. Solo un paso. Solo suficiente espacio para que Herrera se levantara de nuevo. Herrera, respirando fuerte ahora, se limpió el sudor de la frente. Su sonrisa se había desvanecido. «Pensé que viniste a enseñar respeto», escupió. La voz de Chuck fue firme. «Lo hice, no estás escuchando». El video no explotó inmediatamente. Se arrastró silenciosamente al principio. Unas cuantas republicaciones aquí, unos comentarios allá. Para cuando el sol se ocultó detrás de los árboles, alguien ya había cortado una versión del combate. Una corta. Sin contexto, solo Herrera golpeando el suelo y Chuck parado sobre él en silencio. 12 segundos de duración. Sin subtítulos, sin preparación. El internet corrió con eso. Tu abuelo después de olvidar tomar sus medicinas. Hermano cree que está en un western. ¿Qué sigue? Morgan Freeman en Muay Thai. María lo vio mientras se cepillaba los dientes. Su pulgar se detuvo sobre el botón de repetir. No lo presionó de nuevo. Cerró la aplicación. Volteó el teléfono boca abajo. Regresó a la cama como si sus piernas hubieran prestado la rigidez de alguien más. Pero justo después de medianoche, su pantalla zumbó de nuevo. Un mensaje, luego otro, luego una notificación de etiqueta. Una segunda versión había subido. Esta vez no 12 segundos. Esta vez toda la historia. Abrió con su voz.
ella diciendo claramente, «No mentí». Luego el sonido de la bofetada. El silencio después, la puerta crujiendo mientras Chuck entraba. Y luego la línea que cambió todo. Yo no golpeo niños, pero los defiendo. El post no solo estaba obteniendo vistas, se estaba extendiendo rápido. Páginas de artes marciales lo recogieron. TikTokers añadieron comentarios de voz en off. Un cinturón negro en Brasil lo llamó el derribo más honorable que he visto en 10 años. Un veterano escribió, «Ese hombre no peleó por ego, peleó por principio. Necesitamos más de eso». Los hashtags comenzaron a rodar. Justicia para María, para Chuck Norris regresa. El respeto no ceda, artes marciales reales. Verdad en silencio. A las 2:30 a.m., María no podía dormir. Se sentó derecha en la cama, las rodillas contra el pecho, el teléfono en la mano, los ojos abiertos, mitad asombrada y mitad incrédula. Sus mensajes directos estaban inundados. «Oye, estaba en clase, lo siento, nos reímos. No sabía toda la cosa, tenías razón. Le mostré esto a mi papá. Entrenó en los 80. Dijo, tu abuelo es una leyenda. Había uno de un extraño, sin foto de perfil, solo texto. Me echaron de mi escuela de karate por confrontar al instructor. Lloré viendo esto. Gracias». María miró la pantalla parpadeando lentamente. Sus manos temblaban un poco, pero no de miedo, de algo más, como si todo el calor que había sido presionado en su piel finalmente se estuviera levantando. Se envolvió, más en la manta alrededor de los hombros, justo cuando llegó otro mensaje. Este decía, «No gritaste, no te quejaste, solo te quedaste ahí, y ahora todos te escuchan». No respondió. Solo siguió leyendo. Sus compañeros de clase, los mismos que se habían reído cuando dijo que Chuck Norris era su abuelo, ahora estaban republicando el clip completo con subtítulos como «Todavía pensando en hoy». Uno escribió, «Aprendí más. De esa pelea que en 2 meses de entrenamiento, mañana sería completamente diferente». Una semana después, el aire se sentía diferente. No solo porque los titulares se habían enfriado o los algoritmos habían seguido adelante, ni siquiera porque el video había dejado de subir, aunque para entonces había pasado los 20 millones de vistas en todas las plataformas. La diferencia no estaba en el ciclo de noticias, estaba en el silencio. El tipo que se siente ganado, el tipo al que entras, no porque las cosas estén calladas, sino porque las cosas están firmes ahora. En el borde de un pequeño centro comunitario, justo afuera del pueblo, donde los árboles crecían más bajos y al césped no le importaba si estaba cortado, se estaba formando una nueva clase, sin pancartas, sin música alta, sin volantes laminados en la cerca. Solo un grupo de niños descalzos en el césped formando 2 líneas desiguales bajo la sombra de un gran roble. María se paró frente a ellos. Llevaba su kei, no planchado, no impecable pero familiar. Las mangas estaban enrolladas ligeramente. Una franja negra se asomaba por debajo del borde de su cinturón. No había dicho mucho al principio. No necesitaba hacerlo. Cuando una de las niñas más jóvenes preguntó dónde había aprendido a moverse así, María solo sonrió. «De alguien que nunca gritó», dijo. Pero todos escuchaban de todas formas. Chuck estaba cerca, no en la colchoneta, ni siquiera dentro del círculo. Se recostaba contra la banca unos metros atrás, brazos cruzados, sombrero inclinado bajo, observando. No había dicho nada en toda la mañana, solo asentía ocasionalmente. Daba un gesto aquí o allá. La mayoría de la gente ni siquiera habría sabido quién era, solo un hombre mayor con ojos silenciosos y botas demasiado pesadas para el verano. Pero la forma en que se paraba, la forma en que María miraba hacia él después de cada demostración, eso te decía todo. El centro comunitario no había planeado esto, no realmente, pero después de que terminó el programa de verano y corrió la voz de que María todavía estaba enseñando, algunas familias se habían acercado, luego algunas más. Los padres principalmente, no porque sus hijos quisieran volverse virales, sino porque querían algo más pequeño, algo real.
sin cuotas, sin rangos, sin trofeos, solo práctica y valores. Uno de los niños en la parte de atrás se cayó durante un ejercicio de patada lateral. María caminó hacia él, lo ayudó a levantarse, no dijo nada de inmediato, solo se paró a su lado y repitió el movimiento lentamente hasta que él lo copió. «Mejor», dijo y siguió adelante. Eso fue todo. La clase terminó sin ceremonia. Los niños hicieron reverencia, algunos se quedaron. Algunos preguntaron si habría otra sesión la próxima semana. María dijo que sí. Misma hora, mismo lugar. Un niño tal vez de 9 o 10 años se quedó después de que los otros se fueron. Tenía algo en la mano. Un pedazo de papel de cuaderno doblado. Se acercó, miró sus zapatos por un segundo. Luego se lo entregó. «Escribí una nota de agradecimiento», murmuró. María la tomó, parpadeó. «¿Por qué?» Él se encogió de hombros. «No sé, por ser así». Ella asintió lentamente. No abrió el papel hasta que él se había ido. Adentro, en escritura desordenada, había solo 3 palabras. «Te creo». Ella lo dobló suavemente, se lo metió en el bolsillo. Más tarde esa noche, Chuck pasó por su habitación cargando una caja de equipo viejo. Ella le gritó, «Oye, espera». Él se detuvo, se volteó. Ella sostenía algo hacia él, su viejo cinturón negro todavía doblado, todavía esperando. «Creo que estoy lista ahora», dijo. Chuck se acercó, miró el cinturón, luego a ella. «No», dijo en voz baja. María frunció el ceño. «¿No?» Él sonrió esa sonrisa pequeña y sabia que siempre la ponía nerviosa antes de que tuviera sentido. «Ya lo estabas». No tomó el cinturón. La dejó tenerlo. Luego asintió una vez y caminó por el pasillo. Ella se quedó ahí por un momento más, luego regresó adentro. Encontró una simple caja de sombras de madera en su closet. La abrió, puso el cinturón adentro, justo al lado de una foto de ella y Chuck de años atrás, ambos en uniformes demasiado grandes y sonrisas demasiado amplias. Cerró el cristal, lo puso cerca de la ventana donde la luz de la mañana pegaría. El honor, se dio cuenta, no era algo que usabas, era algo que transmitías. Y finalmente, se sintió como si lo estuviera haciendo.